Hola, en este video vamos a ver la conversión de traslación de rotación a traslación. Cuando estamos hablando de conversión de rotación a traslación, estamos diciendo, por ejemplo, que el movimiento de un motor, que es un movimiento de rotación por sus características, lo queremos convertir en un movimiento de traslación. Y ese movimiento, pues lo podemos ver en un ejemplo muy sencillo, como el ejemplo de un automóvil en el cual, a pesar de que el motor genera un movimiento de rotación y las llantas generan un movimiento de rotación, claro, con unas llantas tan feas como las que yo dibujé no va a funcionar, ¿verdad? Pero el principio se entiende, que es un movimiento de rotación de un motor interno que nosotros tenemos acá, que se va a convertir en un movimiento de traslación vectorial que nosotros tenemos acá, ¿verdad? Y eso, si queremos ir a ejemplos más sencillos, podemos pensar en que tenemos un motor conectado, pues, a lo que nosotros denominamos un anillo sin fin. ¿Qué es un anillo sin fin? Imagínense que ustedes tienen otro objeto con una masa menor por acá. Vamos a ponerle a esto motor para que distingamos esto de la masa. Entonces, este que tenemos acá es el motor, ¿verdad? Y aquí tenemos una masa conectada a lo que nosotros llamaríamos un anillo sin fin. Esta es la masa, ¿verdad? Y si tiene un anillo, estamos trabajando con un anillo sin fin, quiere decir que si esta masa está acá, luego conectamos a este mismo motor, esta masa la podemos desplazar, perdón, a veces recordamos que se nos pasa las cosas. Esta masa la podemos desplazar de un punto x0 que tenía acá, que puede ser este x0 acá. Vamos a dibujarlo mejor. Recuerden que el profesor no es experto en dibujo. Y hasta un punto x1, y por lo tanto tenemos este desplazamiento x que tenemos acá. O sea, estamos convirtiendo el movimiento de torque que tenemos en este motor acá, que va a implicar un movimiento angular que vamos a distinguir con la letra teta, ¿verdad? Que es la letra que hemos utilizado típicamente, la letra griega que hemos utilizado típicamente para trabajar con el motor, a este movimiento. Entonces este torque T del motor, este movimiento angular θ, va a generar el movimiento de la masa que nosotros tenemos acá por parte de este motor, ¿verdad? Ok, ese es un ejemplo de movimiento traslacional que vamos a convertir en movimiento angular. Podemos pensar en otro ejemplo, que es el ejemplo de la banda sin fin, que espero tener suficiente arte para dibujarlo y que se entienda. Imagínense, bueno, vamos a dibujarlo con el color original para usar los colores vivos para cosas más interesantes. Imagínense una masa, ¿verdad? Que en teoría está pegada a esta banda sin fin. Y ahora imaginémonos, vamos a hacerla más grande para que se vea bien. Un engrane, ¿verdad? Que está conectado a un motor. Entonces este motor está moviendo este engrane para que dé vuelta y para generar el movimiento de esta masa en ese sentido. Evidentemente, si por ejemplo nosotros tenemos un movimiento en un segundo de aquí hasta acá, ese movimiento rotacional se ve reflejado en un movimiento de la misma dimensión, porque aquí estamos trabajando con la misma dimensión de acá hasta acá. Entonces este movimiento rotacional va a ser el mismo movimiento que de aquí hasta allá. Es decir,
si nosotros vamos a dibujar el engrane un poquito mejor. Si nosotros tenemos, sí, el profesor definitivamente no es experto en dibujo, ni menos en engranes. Si nosotros tenemos que este engrane tiene un radio de aquí a este punto, pucha, ahora lo estoy dibujando todavía peor, de aquí a este punto tiene un valor R, entonces este movimiento sería, ¿verdad? Cada vez que da una vuelta completa, el desplazamiento de sería igual a 2pi por F, ¿verdad? Ese es el caso que nosotros tendríamos en ese momento. Pensemos en un tercer caso, incluso, en donde, y creo que este lo voy a poder dibujar bastante mejor, tenemos dos rodillos que vamos a asumir de la misma, del mismo radio conectados a una masa. Y estos rodillos tienen un desplazamiento R, que vamos a decir que el R es el mismo, y estos dos desplazamientos están conectados, y esto está conectado directamente a un motor que es el que genera el movimiento de rotación de ambos rodillos, ¿verdad? Entonces, lo que viaja la masa es exactamente igual que el desplazamiento del rodillo, ¿verdad? Entonces imagínense que cada uno de estos discos, por ejemplo este disco de acá y este disco de acá, tienen una masa tienen una masa o una inercia. Entonces vamos a asumir que el disco tiene una inercia despreciable. Esto es muy importante. Si el disco tiene una inercia despreciable, que lo despreciable es la letra mía, ¿verdad? Vamos a escribirlo un poquito mejor. Yo sé que lo puedo hacer para que quede bien en su referencia. Inercia despreciable. Ok, esto quiero que quede bien claro. Si nosotros estamos asumiendo que el disco como tal tiene una inercia despreciable, para modelar cómo ve el motor a esa masa, básicamente lo que nosotros podríamos asumir es que vamos a tener un disco de inercia despreciable y que el torque se está generando con una masa puntual aquí. Esto sería una masa puntual ahora otra vez puntual. Ajá. Esta masa puntual tiene el mismo valor que la masa del caso original, o sea, esta masa puntual que estamos modelando aquí tiene el mismo valor de esta masa que nosotros estamos modelando acá. Las dos masas son la misma, ¿ok? Esto es bien importante. Entonces, si las masas son
Si las dos masas tienen exactamente el mismo valor, y entonces nosotros tenemos este R que tenemos acá, utilizando la fórmula que ya nosotros hemos visto para el cálculo de la inercia, como la masa, como la masa puntual es toda la masa, y esa es la densidad con la que nosotros estamos trabajando, entonces la inercia de ese disco por fórmula sería exactamente igual a m por r al cuadrado. ¿Por qué ese valor? Porque recuerden que la inercia, la fórmula, era igual a la integral de volumen de la densidad en x, y y z multiplicado por r al cuadrado por dv. Como este r al cuadrado es constante, sale de la integral, y la integral de volumen de la densidad, donde nosotros tenemos que la densidad está en un solo punto, que es el punto de masa, entonces esto nos quedaría igual a r al cuadrado en la integral de volumen de la densidad, ¿verdad? De x, y, z sobre dv, y esto, como es una masa puntual, es igual a la masa, y por lo tanto nos queda igual a r al cuadrado, ¿verdad? Ese es el resultado completo, y entonces nosotros, de nuevo, podemos modelar asumiendo que estos discos no tienen inercia, que estos discos de acá no tienen inercia, podemos asumir este modelo de la masa puntual que nosotros tenemos acá. ¿Okay? Entonces, en ese primer caso, nosotros tenemos que el sistema que tenemos acá, este que estamos poniendo en cuadro rojo, se puede modelar la inercia del sistema que está conectado al motor como que J es igual a m por r al cuadrado, tal cual nosotros lo estamos haciendo. El sistema donde tenemos el ciclo sin fin, tal cual, si ustedes se dan cuenta, en principio es exactamente la misma cosa. El principio es el mismo, el desplazamiento que nosotros tenemos acá en azul es el mismo desplazamiento que vamos a tener acá, y por lo tanto es válido exactamente lo mismo, y esto nos va a quedar como que desde el punto de vista de motor, J va a ser igual a m por r al cuadrado. Otra vez, ¿verdad? En el caso del sistema del tornillo que nosotros tenemos acá y que vamos a copiar abajo, ¿ok? Entonces vamos a copiarlo abajo. ¿Ok? Entonces, en el caso del sistema del tornillo sin fin, la inercia de este sistema, ¿cuál es? Nosotros tenemos que en el caso del tornillo, el desplazamiento vamos a llamar al desplazamiento que nosotros tenemos por ciclo. O sea que si nosotros tenemos una rotación, sabemos que desde el punto de vista del tornillo, la rotación va a dar una vuelta de valor 2pi por r. Desde el punto de vista de la rotación. Pero si nosotros nos movemos un ciclo, qué sé yo, que movimos la masa un poquito más para allá, y un ciclo después tenemos un desplazamiento L,
Entonces este sería el desplazamiento de un ciclo. Si este es el desplazamiento de un ciclo L, entonces 2pi por R sería igual a L. Por lo tanto, R será igual a L entre 2pi. Y aplicando la misma fórmula, asumiendo las mismas cosas, por ejemplo que el tornillo sin fin no tiene ningún tipo de inercia, sino que la inercia, digamos que el tornillo sin fin puede tener inercia, pero es muy baja comparada con la masa con la que está desplazando. Entonces nos queda que la inercia de ese tornillo sin fin va a ser igual m por r al cuadrado. Sustituyendo estos valores que nosotros tenemos acá, nos quedaría que la inercia sería igual a m por L entre 2pi al cuadrado. Y así tenemos la fórmula de los tres casos con los que nosotros estamos trabajando.